¿Qué dicen mis niños? ¿Cómo nos va? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué La cuentan? profe, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo vamos? Muy ¿Bien? bien. ¿Sí? Chismosemen, ¿cómo les fue anoche? A Bien, todos profe. ¿Sí? conocimos dotes actorales de todos. Y conocimos al decano. Sí, era el decano, ¿cierto, muchachos? A Orlando Páez, sí. Sí, él es el Sí, decano. Orlando Páez. Orlando Páez. Ese es íntimo mío, esos somos parceros. Eh, yo conocí a todos mis alumnos, pero del día porque me tocó ir a la universidad ayer y yo voy martes y jueves, y lunes, pero me tocó ir ayer a una extra para el siguiente módulo para mirar quiénes van presencial y quiénes no. Y preciso estaban todos los de psicología de la mañana. Lo chistoso era que yo los miraba y yo, ¿este cuál es? ¿Este cuál es? Porque siempre la pantalla hace cambiar la gente, Sí, profe, eso es pero, verdad. pero ellos sí me conocieron de una. Estuvo chévere, porque estaban todos elegantes. ¿Ustedes también estaban todos elegantes? Pues más o No, menos, profe, porque en los cuentos uno era el feíto y demás, entonces no estábamos todos tan arreglados que dijéramos. Tan chévere haberlos visto para haber dado caldo de ojo ahí. voy a enviar un videito al grupo y ahí ves algo, profe. Muy chévere. Bacano, ya todos se conocen, ya todos. ¿Y el otro módulo les toca presencial? No No se se sabe, sabe profe. aún. Sabemos, profe. Pues ¿Cómo? él dijo que nos veíamos el 21, no sé, porque el decano dijo que nos veíamos el 21, no sé, profe. Mm. Ah, bueno, pero ¿a ustedes sí les gusta? Ir presencial, sí, Mm. profe. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que uno aprende más, las clases son más dinámicas e incluso pues es muy práctico poder compartir todos con todos. Pero pues ya viene la reglamentación que es el tema de cuidarse a uno mismo y cuidar a los suyos. Y ahí es donde se complica la Claro. vaina. Es que yo siempre lo he dicho, fuera que el virus fuera para el que sale o para el que le toca, pues bueno, pero el problema es que uno se lo lleva para la casa. Mm. Toca con mucho cuidado, con mucho, mucho cuidado. Lástima que no cayeron en mis manos en presencial. Oh, yo tuve, los módulos en presencial son muy chéveres, los míos, muy chéveres. Para que he tenido mucho, tuve una vez con los de derecho. Y lo más chévere de ese módulo es que ellos, Sí, señora, profe, 8 y 10 empezamos con las chicas del grupo rosado. hoy es Vanessa, hoy no es Popis. Ojo, ¿Me escuchaste? sí, que hoy es Vanessa, no es Popis. Eh, ojo con esto, chicos. Ustedes van a analizar la parte psicológica, porque ustedes son los psicólogos acá, cómo tomaron ellos el tema, si lo tomaron bien, si les hizo falta. Y yo voy a tomar netamente la parte de presentación, pues me gusta también aportar en el tema y chismosear, pero voy a mirar cómo está montada esa presentación para un tema de depresión. Por ejemplo, digamos que el tema es depresión, entonces aparece el muñeco. Entonces, digo yo, bueno, pero es que ese muñeco no es acorde a la diapositiva que estás montando, ¿no? Porque están hablando de depresión y aparece el muñeco sonriendo ahí. Entonces, yo voy a mirar la parte de presentación que montaron para su tema, si es una presentación adecuada, sobria, como deben hacer y como tienen que aprender a hacerlas. Entonces, al terminar cada grupo, damos unos minutos para que ustedes opinen la parte psicológica, yo les opino la parte de presentación y vamos con nota. ¿Listo, nena? Listo, profe. Profe. Ya sabes que montas un cronómetro y dices, les avisas cuando le quede un minuto para que ellos sepan, ¿ok? Listo, profe, ya tengo el cronómetro en mano. Listo. Entonces arrancamos con el grupo rosado. Rosado. Entonces, chicas, apenas empiecen a presentar pantalla, le doy play al cronómetro, ¿vale? Listo, Vane. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla? Y la Sí, O. estamos. Sí, Sí, la se ve. Torno afectivo. Colócala en modo presentación. Exacto, ahí. Ok. Listo, profe. Vamos, Eh, Clau. no vamos a, si los videos son largos, les quita tiempo. Sí, profe, no te preocupes que este video es como un complemento adicional que tenemos y de igual manera solamente tiene 2 minutos 57 segundos. Ah, ok, dale. Listo. Bueno, inicialmente para todos, buenas noches. Como ya pues ustedes han visto, nosotros somos el Grupo Rosado. Nos correspondió el tema de trastorno afectivo bipolar.
¿Listo? Queremos iniciar entonces dándole la apertura a la presentación con esta pequeña frase que se llama todas las generalizaciones son falsas, incluida esta. A medida que vayamos avanzando lo vamos a poder dar cuenta del por qué. El autor es Mark Twain. Continuamos entonces. Iniciamos entonces con lo que es... Creo que alguien tiene abierto el micrófono. Listo, gracias. Listo, iniciamos entonces con qué es el trastorno. ¿Listo? Con qué es el trastorno entonces afectivo bipolar. En esta sección entonces les vamos a comentar que el trastorno es un desequilibrio emocional que puede llegar a ocurrir a todos los seres humanos. Esto generalmente se presenta de acuerdo a cómo la persona maneje sus emociones. Muchas de las personas crecen teniendo un carácter mucho más fuerte y muchas otras crecemos como con un poco más de nobleza y por eso cualquier tipo de cosa nos puede afectar. El problema está en que cuando esa afectación llega a ser tan fuerte, se convierte entonces en un trastorno. ¿Listo? El trastorno afectivo bipolar lo que hace es que provoca altibajos de emociones en todo momento a lo largo de la vida del ser humano. Puede llegar a ser tan fuerte que puede llegar a presentarles episodios maníacos, donde ya hay procesos de alucinaciones, sentimientos de que los persiguen, bueno, en fin, eso lo estaremos viendo un poco más a fondo. Asimismo, hay que tener en cuenta que todos los factores que conocemos influyen demasiado en ello, sobre todo y de gran manera los que determinamos biológicos y los psicosociales. Acá unas imágenes en representación para que los puedan conocer un poco más a fondo. De esta manera es como se caracteriza y cómo se da a conocer. Les doy en este momento la palabra a mi compañera Luisa para que pueda complementarles la información que acabamos de ver. Bueno, gracias, Lau. En cuanto al trastorno bipolar afectivo, no hay una diferenciación entre si es hombre o mujer. La única diferencia se da en los ambos casos. Y ahorita vamos a ver causas o factores. El primero de ellos, para ir pasando en la diapositiva, se trata del factor genético. Si algún familiar o algún pariente muy cercano padeció de este trastorno, fácilmente el otro también puede padecerlo. Tengo un caso familiar de 2 hermanos que lo padecen, uno más agudo que el otro. El segundo factor es el factor familiar en relación a que si tuvo un trauma, una experiencia que le marcó la vida, abandono también, que puede ser bastante significativo o que tuvo un impacto relevante en su vida y ocasionó este inconveniente o este problema. Y en cuanto a esto, quiero decir que el trastorno bipolar tiende a ser algo más psiquiátrico porque no tiene que ver, bueno, su tratamiento tiene que ver más con lo orgánico del cerebro, cuando alguna de las neuronas no conecta bien, y es lo que vamos a ver a continuación, que es el factor bioquímico. Nena, yo te hago una pregunta en esa parte. ¿Y, profe? ¿Puede haber bipolaridad en un nivel bajo? Es decir, Sí, por profe. ejemplo, cuando uno se encuentra con gente que un día está buen genio, otro día ni saluda, otro día no sé qué, o sea que uno dice, esta gente es bipolar. Es decir, profe, puede tenemos surgir... 3 niveles en cuanto a eso y hay que, pues el tiempo, pero ahorita al final los ves desglosaditos, profe, sí, los tenemos pero preparados sí, para que lo veas. Pero sí ocurren, o sea, sí es, lo que pasa es que no se tratan porque no se nota mucho, pero sí hay sí gente ocurre, bipolar profe. en su comportamiento diario, ¿cierto? La familia Sí, juega un profe, papel eso es como por importante. medidas. Está el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, que más adelante lo voy a explicar. Ok. Y también tiene que ver con la detección de qué tan temprano, si se te detecta en la, pues, no sé, en la niñez, en la adolescencia o en la edad adulta. Y bueno, para no comerme el tema de la compañera, entonces en cuanto a los factores bioquímicos, tiene que ver con el desequilibrio de nuestras funciones cerebrales o los neurotransmisores. Recordemos que en este caso lo que ocurre es que, para pasar a la siguiente diapositiva, hay un aumento de una de las hormonas, noradrenalina, que es la encargada del aprendizaje, que es la encargada de la motivación, y una disminución de la dopamina, que tiene que ver con motivación, y la serotonina, que recuerden que es la hormona de la felicidad. Entonces disminuye y por eso se da tan drástico. En el caso de mi familiar lo encontrábamos desnudo en un lugar porque perdía a tal punto el sentido. Y los factores psicosociales son los que representan, bueno, la pérdida de ser amado. Porque no funciona. ¿Nos ayudan, por favor, con el micrófono si son tan amables? Entonces, tiene que ver más con estos factores. Importante la detección temprana para poder dar un tratamiento oportuno. Doy paso a mi compañera Jennifer.
Buenas noches. Existen varios cuadros del trastorno bipolar. Estos son los diferentes procesos de cambio que por los que se ven en la salud emocional de una persona. Básicamente, en su proceso de transición, transación. Bueno, madres, transición. También tenemos los diferentes cuadros de trastorno. Está la manía, que es un estado de ánimo anormal. La persona tiende a ser demasiado irritable. Tenemos unos síntomas que son disminución de sueño, fuga de ideas, distraibilidad, grandiosidad y generalmente dura una semana. Esto sí requiere una hospitalización de manera inmediata. De acuerdo, entonces vamos a hablar un poquito de la hipomanía. Un episodio hipomaníaco se define como un periodo delimitado durante el cual hay un estado de ánimo anormal y persistente elevado, expansivo o irritable y dura generalmente 3 días. ¿Sí? Algunos de los síntomas es que tiene menor necesidad de dormir, mucha distracción, toma de malas decisiones, algunos hacen compras compulsivas, y esas son como las principales. Pasamos al otro. Que es el depresivo mayor. Entonces, un episodio depresivo mayor consiste en síntomas que son lo suficientemente graves para causar dificultades evidentes en las actividades cotidianas, como el trabajo, la escuela, las actividades sociales o las relaciones. Un episodio comprende 5 o más de los siguientes síntomas. Entonces, tristeza o vacío, pérdida o aumento de peso y apetito, insomnio, fatiga y ideas suicidas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cuadro de bipolar mixto, que como su palabra lo dice, ya trae síntomas del episodio de manía, de la hipomanía y de los episodios de depresión mayor. Entonces ahí se juntan simultáneamente, puede estar la persona de buen ánimo y de un momento a otro ya pasa a la tristeza excesiva, a pérdida de peso o a pensamientos suicidas. Este cuadro se presenta una semana y la persona ya suele como tal buscar ayuda. La siguiente, por favor. Acá ya vienen las categorías del trastorno bipolar, que era lo que hablaba la profe, donde sí habían unos más leves que otros, y sí, existe el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Y el tipo 1 se conoce ya cuando la persona tiene como una caída emocional y pues tiene agresiones con su entorno, ya como lo decía la profe, un día puede saludar, al día no, al día puede ser agresivo, así. Ya está la del tipo 2, que ya se presenta, es mayor cantidad de episodios depresivos y ya la persona ya llega como tal a pensar en un suicidio. Y existe el tipo 3, que es cuando ya la persona sufre de persecución y tiene un cuadro delirante, ¿sí? De pronto la persona piensa que sus personas alrededor o su familia le quieren hacer daño en ese momento o tienen planeado hacerle daño. Continúo con mi siguiente compañera, por favor. Las consecuencias que conllevan la bipolaridad es usar medicamentos de por vida, desviación en la proyección de vida, alta tasa de mortalidad, maltrato a personas o autolesiones. Las acciones que, digamos, nosotros podemos ayudarle, digamos, en este caso, las personas que tengan problema de bipolaridad, es llevarle una vida muy amena, tener mucho apoyo de la familia, poder brindarles tanto comunicación familiar como que ellos se relacionen más con los amigos, y asistencia a controles médicos mensualmente o ya de acuerdo pues al caso, pues sería 15, pues más o menos cada 15 días, 8 días, dependiendo de lo que determine el médico o la persona que la esté tratando. ¿Listo, profe? Listo, profe, pues inicialmente nosotros tratamos de ir bastante al punto, la información es lo más concisa posible y queremos saber si en los 2 minutos que resta, pues teniendo en cuenta que son 2 minutos larguitos, nos permites presentar el video que tenemos listo. Vanessa, ¿les queda tiempo o porque toca evaluarlas?
Sí, profe, llevan 9 minutos Dale, 54. 2 dale, minutos les quedan, niños. dale Rápido. entonces. Gracias, permítanme, por favor. Edad. ¿Qué opinan? Profe, pues por mi parte, creo que digamos de pronto a lo que hacía alusión Laura, eh, um, realmente sí fueron muy concisas para poder explicar directamente el tema y creo que con eso también nos quitamos como la mala costumbre de estar llamando bipolar a cualquier persona y adicional a eso, pues todos tenemos nuestros cambios de estado, pero la bipolaridad realmente es un estado, o bueno, un trastorno en este caso fuertísimo y que se tiene que controlar con medicamentos. Entonces sí creo que nos llevaron como a un conocimiento más profundo sobre el tema. Muy bien, ¿alguien más? Sí, profe, yo siento que estuvo muy completo. Yo sufro de esa enfermedad y sí, En, estuvo en súper nivel completo. 1, me imagino. Sí, sí, no es tan Yo grave, pero quisiera pues hacer, tengo que usar medicamentos. Y yo sí, la quisiera verdad hacer, estuvo Ok. muy completo. Cuando voy a mis terapias, o bueno, al principio, eh, me explicaban todos esos, exactamente lo mismo que ellas dijeron en la exposición. Ah, ok. O sea que el tema fue muy bien abordado, muy bien. Sí, la verdad sí, estuvo muy, muy completo. Y te felicito, nena, no cualquiera lo hubiera dicho que yo sufro de eso. Te felicito. En serio, Sí, lo mejor de cualquier trastorno, vicio, lo que uno quiera es cuando uno lo reconoce. Ahí sí, eso es ya, verdad. ahí ya da un gran paso. Entonces te felicito. Vamos a nivel de presentación. A nivel de presentación no estuvo malo. Tú sabes que todo es en una diapositiva de 70 imágenes y 30 letras. Creo que lo cumplieron casi en todas. Todas estaban 70-30. El único defecto que le vi es la letra de los títulos. Tiene que verse un título, la letra de un título siempre que tiene que resaltar mucho con nivel a la otra letra. Entonces, pienso que a nivel de títulos sí estaban un poquito simples los títulos. Es lo único que yo les vi en su presentación, pero hicieron pues que fuera entrando de uno en uno, que, o sea, hicieron esa parte bien y cambiar el estilo de entrada de las diapositivas que también influye mucho. Entonces, los felicito, la nota de ellas es 4-4, Vanessa. Gracias, Ok, profe. ¿quién sigue? Gracias, profe. Vamos los chicos del grupo morado, por favor. Entonces, rosado, 4-4. Listo, profe. Diani, ya comparto la pantalla. me avisas para darte tiempo. Listo, Ana. Buenas noches para todos. El día de hoy, el Grupo Morado les traemos el trastorno límite de la personalidad. Este trastorno es un trastorno de la salud mental que impacta en la forma en la que piensan y sienten acerca de ti mismo y de las demás personas, causando problemas, inseguridades para insertarte normalmente a la vida cotidiana, como otras personas lo pueden hacer. Incluye problemas de autoimagen, dificultades para mantener emociones y también por el comportamiento y para relacionarnos con las otras personas. Este trastorno límite de la personalidad por lo general comienza a una edad adulta. Y dice que a pesar de que a medida que va pasando el tiempo, pues puede ir mejorando con la edad. A las personas que sufren de este trastorno, ellos mejoran con el tiempo, pues con tratamiento y también aprenden a vivir con él. Entonces, gente. Chicos, el que sigue. Listo, bueno, entonces hablemos de los síntomas. Decimos que el trastorno límite de la personalidad afecta la manera en la que sientes sobre ti mismo, en la que relacionas con los demás y pues en la que te comportas. Entre signos y síntomas pueden encontrarse los siguientes: el miedo intenso de abandono, incluso llegar a medidas extremas para evitar una separación o un rechazo real o imaginario. Tenemos un patrón de relaciones
intensas inestables, tenemos cambios rápidos de identidad e imagen. Entre los más frecuentes tenemos la amenaza o conducta suicida o autolesiones, a menudo es respuesta a miedo a la separación o rechazo. Tenemos grandes cambios de humor que pueden durar desde algunas horas hasta algunos días, que pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad y vergüenza. Tenemos el enojo intenso e inadecuado, como perder el temperamento con frecuencia, ser sarcástico o amargado, tener plenas o peleas físicas. Siguiente diapositiva, Dianis, por favor. Bueno, hablemos de las causas. Como otros trastornos, pues no se tiene un estudio previo de por qué se da, pero también podemos decir que esto se da por factores ambientales, como lo son los antecedentes de abuso o negligencia durante la infancia. Tenemos que también el trastorno límite se da por dos factores que son genéticos y anomalías cerebrales. Qué pena. El genético es hereditario o se puede asociar estrechamente con otros trastornos de la salud mental que ocurren entre los familiares, entre los miembros de las familias. Y la anomalía cerebral, perdón, es que se me dificulta la palabra, es que en algunas investigaciones se ha demostrado la presencia de cambios en ciertas áreas del cerebro relacionadas con la regulación de algunas emociones, la impulsividad y la agresión. ¿Listo? Ay, perdón, se me bloqueó, no avanza. Ya. Bueno, muy buenas noches, compañeros, profe. El día de hoy les voy a hablar sobre el borderline. Voy a traerles un ejemplo un poco más a lo cotidiano, lo que se está viviendo hoy en día, para que tengamos claridad de este trastorno de límite de personalidad, ¿vale? Este se puede desglosar como TLP y en un proceso evolutivo llega al borderline. Entonces vamos a poner un ejemplo con un niño que sufre de bullying en el colegio. El niño sufre de bullying en el colegio y empieza a notarse a medida que llega a la casa y no quiere realizar las tareas, empieza a tener comportamientos groseros con la familia, empieza a verse esta decadencia en las notas, empieza a tener este tipo de afecciones por raíz del bullying. Entonces, a medida que el niño va experimentando todo este bajoneo, por así decirlo, empiezan a aparecer ciertos síntomas en el niño, como baja autoestima, empiezan a haber factores en los cuales él ya no se va a aceptar como tal y empieza a creer todo lo que le están diciendo. Si tal vez el niño es gordito, entonces empieza a entrar en ese foco de afección, ¿sí? Y va evolucionando, entra en una etapa de depresión y evoluciona tanto hasta llegar al borderline, que es la línea, el límite ya total entre una neurosis y una psicosis. La neurosis es como la pelea entre él y el entorno, entre mí, perdón, qué pena decirlo, qué pena con ustedes, entre mí conmigo mismo. Voy a poner un ejemplo. Yo soy gordo y no me acepto, ¿sí? Así llegan a decirme que no, que eso está bien tener un kilito de más, yo no me acepto y empieza esa pelea entre me acepto, no me acepto, me quiero o no me quiero, ¿sí? Y la psicosis es como entre el yo y la realidad que estoy viviendo. Entonces yo no quiero despertarme al día siguiente porque sé que todos los días van a ser iguales, todos me van a frustrar en el colegio y empiezo a entrar en ese tema de depresión. Estando entre neurosis y psicosis, encontramos el borderline, que ya es un estado en el que el niño ya no se identifica completamente y empieza a perder la facilidad de dialogar o interactuar con las demás personas. Al ejemplo que les estoy poniendo, esto puede también verse como a la mano con otro trastorno que se llama el trastorno del juego patológico. Entonces, si el niño dura mucho tiempo en el internet o con un videojuego, empieza también a perder esta interacción con las personas.
Entonces, pues les traje este ejemplo para asociarlo un poco más. Yo sé que todos nosotros hemos tenido que pasar por momentos en donde tal vez nos dicen feo, nos dicen flaco, nos dicen gordos y vamos así de hacia abajo, pero siempre tenemos como una autoestima y pues en lo que estamos estudiando, siempre tratamos de reforzar esto en las clases, ¿no? Y el mensaje también va pues para todos nuestros niños, ya que ellos hoy en día, debido a todo lo cibernético que se está viendo, todo el bullying, influencers, todo lo que se ve, es más fácil que ellos entren en un episodio psicológico o en un trastorno. Entonces, pues pilas con los niños, espero haya quedado muy claro. Bueno, dentro de los factores de riesgo decimos que son relacionados con el desarrollo de la personalidad y pueden aumentar el riesgo de sufrir un trastorno límite de personalidad. Algunos de ellos son los siguientes. Decimos que son la predisposición genética y la infancia con episodios de estrés. En la predisposición, genética, decimos que es posible que tenga un riesgo más elevado si un familiar cercano tiene el mismo trastorno o uno similar. En una infancia con episodios de estrés, decimos que muchas personas con este trastorno informan que han sido maltratadas sexual o físicamente, como lo mencionábamos anteriormente, o desatendidas durante la infancia. Algunas de estas personas perdieron a sus padres o fueron separadas de ellos, o una de estas es responsable de su cuidado muy allegada, fueron separadas de ellos o de una persona responsable de su cuidado muy allegada cuando eran pequeñas, o sus padres o las personas responsables consumieron sustancias en forma indebida o tuvieron problemas de salud mental. Otras estuvieron expuestas a conflictos hostiles y relaciones familiares inestables. Bueno, compañeros, yo les hablaré en este momento acerca del tratamiento. Como mis compañeros lo mencionaban anteriormente, esta es una enfermedad un poco difícil de tratar. Debe ser controlada a tiempo, debe ser tratada profesionalmente. Esta enfermedad se trata principalmente con psicoterapeutas, ya que estos les enseñan a controlar todo lo que son las emociones. También se pueden agregar los medicamentos dependiendo de cómo lo quiera recetar el psicoterapeuta. También se puede recomendar la hospitalización si el psicoterapeuta ve que la seguridad del paciente está en riesgo, ya que como mis compañeros lo mencionaban anteriormente, muchas de estas personas arriesgan su vida, ya que se ve lo que es, digamos, el suicidio y estas cosas, ya que amenazan contra su vida. Este tratamiento ayuda a controlar y a afrontar la enfermedad. Un médico profesional puede tratarla. Esta enfermedad es crónica, puede durar años o puede durar toda la vida y sí o sí requiere de un diagnóstico médico. Bueno, entre otros trastornos que puede sufrir una de estas personas con trastorno límite de la personalidad se asocian a la depresión, al consumo inadecuado del alcohol u otras sustancias, trastorno de ansiedad, alimentación, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y otros trastornos de la personalidad. Finalmente, profe, tenemos un video. El video dura más o menos un minuto 20 segundos. ¿Cómo vamos de tiempo, Vanessa? 10:51, lo alcanzan a poner, profe. Dale. Están muy ocupados. Así, a la ligera. Pilas con eso. Muchas gracias. Ok, chicos, muy bien. ¿Qué opinamos de esta parte? ¿Cómo la trataron? Cuéntame, Alexander Parada, me va a contar Catalina Camacho y me va a contar Erika Ortiz. Claro que sí, profe. Buenas noches para todos. Profe, en este caso
creo que ellos lo abarcaron desde el principio de una buena manera, o sea, no se fueron a los extremos, o sea, entrando de una vez al tema, sino nos dieron como una introducción para poderlo entender. Y creo que está bien expuesto por parte de ellos y por la parte de diapositivas, me parece que la realizaron bien porque no tiene tanta letra, no tiene, digamos, tiene más gráficos que cualquier cosa y con eso se da a entender mucho de que sí estudiaron mucho el tema. Esa es mi apreciación, profe. Ok, Catalina. Opino que en cuanto a las diapositivas, las imágenes hablan más que 1000 palabras, entonces se complementa con lo que ellos dicen y la imagen. Entrar pues de fondo a lo que es el trastorno, entonces quedó completamente claro y el video pues al final es un plus porque cosas que ya no quedaban claras al comienzo, al final quedaron completamente bien. Y pues sí, completamente de acuerdo con el compañero Johan. Uno que es papá, uno no sabe los trastornos que pueden ir llevando los hijos y más que uno también fue menor de edad y tuvo ciertos problemas en su infancia. Ok, Erika. Bueno, yo considero que desarrollaron el tema de manera clara, coherente. También considero que abordaron como el qué es, el dónde y el cómo se previene y hacer una reflexión que también me gustó, comparte el video que compartieron. Muy bien, chicos. Las diapositivas estaban 70-30, ¿sí? Pero no comparto un poquitico lo de Alexander y lo de Catalina. Las imágenes hablan por sí solas, pero habían imágenes que les hubiera servido más. Por ejemplo, cuando Jonathan da el ejemplo del niño, haber colocado niños porque el ejemplo de él iba a ser de niños, entonces haber colocado como niños en depresión o algo así. Entonces muchas veces hay que saber seleccionar la imagen dependiendo del tema que yo voy a explicar y en eso les falta un poquito para haber mantenido más su puntaje alto. Muy bien, también 4-4, gracias, Vanessa. Gracias, profe. Listo, profe, seguimos nosotras. Madeleine, Ok. porfa, comparte pantalla. 4-4, profe, ¿me dijiste? Sí, señora. Gracias. Madeleine, no te escuchamos. Se ve que estás hablando, pero no te escuchamos nada. ¿Les comparto, Ani? Es que Madeleine iba a hacer la introducción, pero entonces Pero voy yo. Allá. ¿Se les pasa el tiempo, Vanessa? Sí, profe. Pues no sé qué le pasó a mi compañero. Muy buenas noches para todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a iniciar a ver pues qué es el trastorno. La definición rápidamente. Podríamos decir que un trastorno psicológico también es conocido como un trastorno mental. Es un patrón pues de síntomas psicológicos o de comportamientos que afectan y crean pues una clase de malestar emocional a las personas.
En este caso, el estrés laboral y el estrés social es uno de los grandes factores de los trastornos psicológicos. En este caso, vamos a hablarles a ustedes del trastorno obsesivo compulsivo. Sigue mi compañera Vanessa. Ok, pues entonces yo les voy a hablar sobre qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno mental que se caracteriza por un patrón de pensamiento negativo y de miedos obsesivos, los cuales siempre se rodean sobre compulsiones, pensamientos, impulsos, dudas. Siempre se enfoca la persona en el problema y no en la solución. La siguiente diapositiva, por favor. El TOC, conocido como el trastorno obsesivo compulsivo, se basa en 4 puntos, preferiblemente como la obsesión, la ansiedad, la compulsión y el alivio. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo detectar el comportamiento de una persona que está establecida por el TOC? Esta persona dedica su tiempo excesivamente a rituales negativos, se refleja en nuestra salud. Muchas veces cuando una persona posee dermatitis, de su constante lavado de manos por el miedo a contraer alguna enfermedad, algún virus, el miedo a asistir a lugares sociales, asistir a la universidad, al colegio, a tener relaciones problemáticas, a una mala calidad de vida en general, en la alimentación, en los comportamientos, en las relaciones, y aquellas que tienen pensamientos suicidas y comportamientos del mismo. Mi siguiente compañera, por favor. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar de las personas que tienen como el riesgo a padecer el TOC. Entonces, generalmente aparece en la adolescencia, la mayoría de veces en la adolescencia, pero también aparecen niños de 8 años en adelante por problemas directamente con los padres. Entonces, los factores de riesgo del TOC son, primero que todo, la historia familiar. Siempre este TOC se desarrolla siempre por influencia familiar. La segunda es la estructura del funcionamiento del cerebro, que ya está algo como más a nivel de salud. Y el siguiente es un trauma infantil, que siempre se trata desde los 8 años hacia adelante. Perdón. En la historia familiar, las personas que lo padecen, puede que sea en padres, perdón, que sean padres o hijos, siempre se va valorando en los hombres de la familia. Muy pocas veces se va viendo en las mujeres. En la estructura funcional del cerebro es porque dice que la imagen demuestra que las personas con TOC tienen diferencias de ciertas partes del cerebro. Entonces, las investigaciones nos dicen que necesitan hacer más estudios para aprender la conexión de estas diferencias cerebrales. O sea, no hay un buen funcionamiento cerebral, pero aún no han logrado determinar exactamente qué es. Y en un trauma infantil, como lo decía anteriormente, empieza como de la edad desde los 8 años, precisamente porque hay un abuso infantil o hay violaciones, bueno, en general todo lo que conlleva un abuso infantil. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de los síntomas. Dice que los síntomas también varían, depende de la edad en que lo vayamos a ver. Si los síntomas son por parte de familia, son completamente distintos a los de un niño en abuso infantil. Los que se pueden complementar por los siguientes síntomas, que son el miedo a la contaminación y la suciedad, lo que hablaba mi compañera Vanessa, el dudar de tener dificultades de tolerancia y incertidumbre, o sea, como estar siempre como a la expectativa. No, eso tiene otro nombre, la tenía y se me fue. La necesidad de tener las cosas ordenadas y simétricamente, esos son TOCs. Los pensamientos agresivos, horribles, pérdidas de control, el daño a sí mismo y hacia otros. Cuando se presentan los problemas en la familia, estos son los que son comunes, que son el daño a sí mismo y hacia otros. Entonces, cuando es generativo, este es el que más conlleva. Y por último, los pensamientos no deseados, incluida la agresión o textual sexual o religiosa. Estos se presentan más en los abusos infantiles y cuando se ve este TOC en la adolescencia. Siempre la mayoría de los adolescentes que presentan este TOC es porque han sido abusados en su infancia
Entonces siempre quieren tratar de hacer ese mismo daño. Y también por temas religiosos, no sé por qué y no se ha logrado descubrir, porque siempre quieren llevar el tema religioso a otro nivel, como que se obsesionan con esto. Algunos ejemplos de estos, de estas obsesiones incluyen los siguientes, que son las imágenes sexuales desagradables, precisamente por los abusos sexuales que han tenido la mayoría de estas personas, o niños prácticamente. Evitar las situaciones que pueden desencadenar obsesiones como el apretón de manos. Esta gente no te va a dar la cara, no te va a mirar a los ojos, ni mucho menos te va a dar la mano. Y más estas personas que tienen este top de tener la limpieza compulsiva. En otros, el estrés intenso cuando los objetos no están ordenados o posicionados de cierta manera. Entonces, este tipo de personas es imposible que duren en un trabajo o que tengan una muy buena convivencia. La mayoría de estas personas se presentan este TOC se presenta en los adultos y es imposible que tengan o familia, esposo o hijos porque realmente por el TOC no se logra. Vamos con mi siguiente compañera. Buenas noches, ¿me colaboras con la diapositiva, por favor? Bueno, yo le voy a hablar sobre la compulsión en este tipo de trastornos. Las compulsiones son respuestas fisiológicas de ansiedad que son muy significativas, pero a la vez son desmedidas o desproporcionadas debido al miedo o al nerviosismo que conlleva la mayoría de los pacientes ponen en marcha un comportamiento o un ritual cuya función es reducir la ansiedad y el miedo asociado al contenido de las mismas. Algunas de estas compulsiones son la limpieza, el lavado de manos obsesivo, la verificación de puertas, ventanas. Hay algunos pacientes que acomodan los ganchos de ropa milimétricamente, o sea, con 1 metro miden que uno esté separado del otro. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. Estas son algunas de las sintomatologías o de cómo podemos saber si estamos sufriendo un trastorno obsesivo compulsivo. La mayoría de estos pacientes no pueden controlar sus pensamientos y como no los controlas, entonces recrean este tipo de rituales para poder ellos sentirse mejor consigo mismo. Dedican mínimo 1 hora al día haciendo este tipo de rituales, pero cuando ya la compulsión es demasiado obsesiva, esas personas no pueden tener de pronto un trabajo estable porque mantienen todo su tiempo haciendo este tipo de rituales con tal de sentirse mejor. Los comportamientos en la parte social de ellos se ve reflejado en el diario vivir. Son incapaces de convivir con otras personas debajo de un mismo techo debido a sus compulsiones, porque ellos hacen esto para sentirse mejor, pero a las demás personas obviamente les va a parecer extraño y para ellos el hecho de dejar el papel higiénico de un modo y que se lo cambien les recrea una crisis. Los dejo con mi compañera. Buenas noches, profe y compañeros. Yo les voy a hablar del tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Este tratamiento se realiza con medicamentos. Los más utilizados con prescripción médica siempre son los antidepresivos, inhibidores selectivos. El tratamiento cognitivo-conductual ha demostrado una eficacia superior y con menor índice de recaídas. La terapia conductual también es muy efectiva para este tipo de síndrome y se denomina exposición con prevención de respuesta. Ha demostrado también grandes beneficios para los pacientes que padecen dicho trastorno. El éxito de la recuperación, obviamente que siempre depende de la constancia y el seguimiento al tratamiento. Siempre hay que combinar, es como el éxito de la recuperación. Y continúa y concluye mi compañera Adriana. Buenas noches, profesora y compañeros. Hola. Bueno, yo le voy a concluir el tema. Entonces, tratamiento farmacológico. Se basa en la utilización de antidepresivos, ya sea los más clásicos, triclísicos o los más modernos, inhibidores.
de la recaptación de la serotonina. Estos últimos tienen una eficacia que mejora en el 40 y el 60% en los pacientes y tienen unos efectos secundarios que generalmente asumen a uno de los más corrientes efectos de la sexualidad, por el cual provoca una inhibición en dificultades de alcanzar un organismo. Los tratamientos cognitivo-conductual. Además del tratamiento farmacológico, el tratamiento cognitivo-conductual que es compatible con él ha demostrado una eficiencia compatible, similar o superior con el menor índice de recaídas, como el trastorno de la ansiedad, que es el tratamiento Adri, 30 cognitivo-conductual. segundos. Sí, ya voy a terminar. Consiste en la exposición a la que se teme el pensamiento o en realidad a la prohibición de realizar conductas en casos rituales o neutralizadores, de forma de pacientes que se arriesga a sentir esta ansiedad. Pasa la diapositiva, por favor. Listo, profe, 13 minutos. No alcanzamos a poner el video, Vani. Ok, no. Sí, ya hay 13 minutos. No, lo que diga la profe. 13 minutos ya. A ver, ¿qué opinamos de ese tema? Liliana González, Luisa Fernanda. Profe, me llama la atención sobre todo por el tema de pandemia, porque el lavado de manos ahora va a ser más obsesivo y yo imagino que aumentó los casos de personas en esta situación por el tema de virus y los rituales, porque también he visto personas de verdad que cada determinado tiempo se lavan las manos, entonces me pareció enriquecedor e interesante porque desconocía, pues, uno lo ve, pero desconoce como tal el trastorno, entonces me pareció bien interesante. Profe, igualmente hay temas que uno cree dominarlos, pero en sí no sabe por qué se producen o qué nos conlleva eso. Y a veces nos obsesionamos tanto con ciertas cosas en lo laboral, en lo personal, en lo emocional, que nos vemos inmersos en este tipo de trastornos y no sabemos cómo salir de él o cómo llevarlo de una mejor manera, cómo tratarlo. Entonces me parece muy bueno tener dominio total de este tema para así aplicarlo en nuestra vida personal y laboral y emocional. Ok. Bien, chicas. Ojo cuando pegan una diapositiva que es una imagen que quieren mostrar, porque si ustedes se dan cuenta, a pesar de que era del tema, esa diapositiva estaba llena de información. Entonces, cuando yo voy a pegar una imagen para una presentación, si veo que me va a dañar como el estilo que yo llevo, que es 70-30 y que es llevar poca letra, entonces yo como que más bien saco y monto la misma diapositiva con lo que yo quisiera o hubiera querido haberlo hecho, porque daña, esa diapositiva estaba muy cargada, habían unas de letra y unas de ustedes leyeron, entonces el ideal es que siempre se los he dicho que la diapositiva es ayuda para el público y no para mí. Tienen 4, Vanessa, ¿listo? Gracias. ¿Quién sigue? Listo, profe, al grupo verde. Grupo verde. Hola, profe, buenas noches. Entonces, chicos, Hola. buenas noches también. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla para darles a conocer el tema del día de hoy con nuestra presentación. Permítanos un segundo, por favor. Alex no tiene sonido. Ahora sí. Buenas noches nuevamente, compañeros. El día de hoy venimos a darles a conocer un tema muy importante. Creo que todos lo hemos tocado en algún momento. González. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora.
Comenzamos describiendo qué es el trastorno por déficit en atención con hiperactividad. Es un trastorno crónico del desarrollo neuropsiquiátrico que afecta el desarrollo y el funcionamiento de las funciones ejecutivas. Es frecuentemente diagnosticado en la infancia y puede persistir en la edad adulta si no se trata. Se caracteriza por la inatención, fallos en la regulación de la atención, distracción, moderada a grave, periodos de atención breve, dificultando el desarrollo social, emocional, cognitivo de la persona que lo padece. Cuando hablamos de hiperactividad, nos referimos al comportamiento impulsivo, es decir, la inestabilidad emocional y conductas impulsivas que produce problemas en múltiples áreas del funcionamiento. ¿Tiene cura? Claro que sí tiene cura. ¿Qué hacemos cuando generalmente en los niños, cuando un niño sufre este trastorno? A menudo a los padres les resulta difícil decidir la mejor manera de ayudar a su hijo. Es importante que los padres recuerden que este trastorno se puede tratar con éxito. Se debe aprovechar todos los recursos disponibles para ayudar a los padres a guiar a su hijo para que logren el éxito. ¿Cuál es el tratamiento? Hay muchas opciones de tratamiento, por los que los padres deben trabajar estrechamente con todas las personas involucradas en la vida del niño, los proveedores de la atención médica, los terapeutas, los maestros, los entrenadores y otros miembros de la familia. En este tratamiento se debe actuar en la terapia conductual. La terapia conductual se trata con los padres y con los niños. Cuando se trata con los padres, ellos aprenden las habilidades y las fortalezas, ya que deben enseñárselas a sus hijos y guiarlos para manejar esta conducta de ellos. Y cuando lo hacemos con los niños, el terapeuta trabaja con los niños para que aprendan nuevas conductas que reemplacen las que no funcionan o las que causan problemas. También dentro de los tratamientos están los medicamentos, que son los estimulantes y los no estimulantes. Los estimulantes pues actúan de forma rápida y es inmediato el resultado. Los no estimulantes pues no funcionan de esta manera tan rápida, ya que puede durar hasta 24 horas para comenzar a verse los resultados. Hay que tener en cuenta que los medicamentos pueden afectar a cada niño de manera diferente. Un niño puede responder bien al tratamiento, otros no. Quizás sea necesario que los médicos prueben diferentes medicamentos o diferentes dosis para que sea mejor el resultado. ¿Por qué se da este trastorno? Se caracteriza por la inatención, por las fallas de regulación de la atención, la distracción moderada a grave, los periodos y se dificulta el desarrollo social. Los niños con este trastorno generalmente cuando empiezan a andar lo que hacen es correr como si tuvieran un motor dentro. Refieren a algunos padres, pues los que han tenido experiencias con sus hijos. En sus inicios escolares tienen problemas con la lectoescritura, con la matemática, y hay habilidades que requieren esfuerzo de concentración más prolongado. Listo, Liliana, muchas gracias por tu intervención. Ahora seguimos con nuestra compañera. Ay, es que este no funciona. Aquí va. Nuestra compañera Diana. No, voy yo. Ah, sí, Marce, perdón. Entonces, bueno, en este caso, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad se consideran 3 tipos de trastorno. En este caso está el hiperactivo impulsivo. El hiperactivo impulsivo es el que se aprecia en una forma más notoria, digamos, en este caso, como lo decía Liliana, que es en un ámbito, digamos, en este caso, escolar. ¿Sí? Entonces, digamos, se refleja también en el hecho de que el niño por lo general no puede mantenerse sentado, no puede mantenerse quieto, que de pronto, no sé, esté sentado en un sillón y suele retorcerse, estar cogiendo cosas, ¿sí? Por lo general no puede mantenerse quieto. Esto también se ve reflejado en la agresividad y en la impulsividad y en comportamientos que sean muy similares a estos. Bueno, lo que encuentran dentro de los paréntesis es básicamente la abreviatura de la palabra por completo, ¿no? Del trastorno y pues con relación al hiperactivo e impulsivo. También encontramos el predominante inatento, en este caso es uno más prolongado y hace referencia a aspectos vinculados a comportamientos y conductas más cotidianas. En este caso se puede ver, digamos, con frecuencia que le cuesta de pronto mantenerse concentrado en un tipo de actividad, se distrae fácilmente en algún tipo de trabajo o juego. Adicional a esto,
suele perder cosas importantes y las pierde, digamos, de momento. O puede ser que haya dejado el lápiz sobre la mesa y no recuerda exactamente dónde lo dejó, entonces son cosas así. El combinado es prácticamente la relación que tenemos ya entre estos dos. Pero, digamos, uno de los ejemplos, o bueno, uno de los ejemplos que podemos encontrar también es, digamos, que a veces no se percatan a la hora de cruzar la calle, no son conscientes, digamos, de pronto de que viene un carro o algo relacionado. Eso sería, digamos, como los 3 tipos de trastornos. Intenté dárselos muy abreviados para que los tengan un poco más claros con los ejemplos. Muchas gracias, Marcela. Listo, siendo así, entonces seguimos con nuestra siguiente diapositiva. Ahora sí viene nuestra compañera Diana. Buenas noches, compañeros y profesora. Entonces hablamos que este trastorno tiene alguna implicación en el cerebro. Mencionamos que en este momento tenemos 5 ítems. Uno de ellos es el foco, la habilidad para mantener y cambiar la atención, el esfuerzo, la regulación de la alerta y esfuerzo sostenido y la velocidad del procesamiento, las emociones, que generalmente se genera alguna dificultad para manejar cualquier emoción. De entre ellas tenemos la frustración, la memoria, al utilizar la memoria de trabajo y recuperar la información. Lo hablo de forma muy personal porque es un trastorno que padezco y siempre le afecta a uno. Les doy un ejemplo: para poderme concentrar muchas veces tengo que ver televisión, escuchar música y estar escribiendo. Y de esa manera lo asocio y así aprendo y así me queda. Detesto el silencio, no me ayuda. Entonces, este trastorno es bastante complicado. Y por último tenemos la acción, que es monitorear y regular las propias acciones, que era lo que hablaba mi compañera, que a veces hacemos cosas de manera involuntaria o por impulso. Es algo que nos lleva a actuar de esta manera, entonces sí tiene ciertas implicaciones. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, seguimos con nuestra siguiente diapositiva y nuestra compañera Claudia López. Claudia, creo que tienes el micrófono apagado. ¿Ya? Ya, ahora sí. Listo, qué pena. Como lo decían mis compañeras anteriormente, se manifiesta de diferentes formas y tienden a tener problemas para resistir la atención, respetar los turnos, para llevarse bien con las otras personas. Los niños hiperactivos generalmente se caracterizan es porque ellos tienden a tener muchos accidentes. Entonces, ya por treparse, por la curiosidad. Entonces, cabe resaltar también que los síntomas disminuyen cuando hay supervisor individual, estrictamente, digamos, para ese niño, digamos, un profesor o el padre. Y empeora en un contexto grupal. Listo, Claudia, muchas gracias. Seguimos con nuestra compañera Tatiana. Buenas noches, profe y compañeros. Las investigaciones realizadas hasta la fecha han demostrado que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede ser causado por diferentes factores que incluyen las siguientes. Los genes y la herencia con frecuencia aumentan el trastorno. Es hereditario y se pasa en las familias. Afecta del 5% al 11% de la población. Otro de ellos son las lesiones graves en la cabeza. Puede en algunos casos causar dicho trastorno. Las exposiciones prenatales, como la exposición al alcohol o a la nicotina del cigarrillo, aumentan el riesgo del desarrollo del trastorno. Y el parto prematuro, que tiene como consecuencia el bajo peso al nacer. También encontramos en algunos casos menos frecuentes las toxinas en el medio ambiente pueden provocar el trastorno. Por ejemplo, el plomo en el cuerpo puede afectar el desarrollo y el comportamiento de un niño. Ya sería en este caso, profe. Listo, muchas gracias a mis compañeras. Y por último, queremos darles a conocer el enlace donde hicimos la investigación. Esto es un artículo donde nos da todas las indicaciones de nuestro tema del día de hoy, el famoso TDAH. Ok, muy bien.
¿Qué opinamos, Faltó lo último, profe. María Benavides? ¿Qué opinas? Y Ángela Galvis, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo opino que la hiperactividad de los chicos, o sea, ellos lo relacionaron bien, porque los niños no, o sea, no tienen como como esa guía para que ellos digan del peligro. Ellos se caen y están lastimados y de todas formas siguen y siguen con su, con su corre-corre, ¿sí? Ellos no tienen como el sentido que nosotros tenemos, que si nos fuimos en una mesa, nos vamos a caer. El niño hiperactivo, no. Entonces, lo que ellos explicaron, si estuvo bien, lo digo porque tengo pues hijos y tengo una chiquita que tiene ese problema. Ok, Angélica. Bueno, profe, pues a mí también me gustó el tema de la presentación, muy dinámica, muy bien explicado el tema. Y pues también es importante conocer esto porque a veces nosotros llamamos que nuestros niños son hiperactivos y los clasificamos en esta enfermedad y no es que sean así, sino pues que tienen mucha energía. Entonces a veces confundimos el tema de la energía excesiva con el tema de la hiperactividad y empezamos a clasificarlos, empezamos a llevarlos a tratamientos cuando en realidad debemos enfocarlos en diferentes tareas para evitar pues llegar a un tratamiento ya psicológico. Entonces es interesante conocer este tema, profe. Muy bien explicado. Ok, gracias. Diana Marcela, tú eres del grupo verde, ¿no? Sí, profe, lo que pasa es que quería aclarar ahí lo de mi compañera y es que nosotros no estábamos abordando el tema de la hiperactividad, sino era el trastorno de déficit de atención y tenía algo basado en la hiperactividad, pero no era en sí enfocado a lo que mi compañera decía. Ok. Cuando yo tengo una presentación con tantos colores, porque era una presentación de un tema de niños, me imagino que por eso eligieron verla como muy activa, porque era un tema de niños. Ahí hay que tener cuidado con el fondo, ¿sí? Porque el fondo de ustedes lo eligieron muy oscuro para tanto color que iban a manejar. Les hubiera quedado mucho mejor la presentación si toman un fondo blanco, la diapositiva típica blanca, y les hubiera resaltado mucho más bonito, ¿me entiendes? Cuando tengo una presentación muy colorida porque son para niños o para gente que quiero yo enfatizar mucho en la parte colorida, entonces lo mejor es tomar el fondo blanco, ¿oyeron? Y lo mismo con el sonido. El sonido de los niños, de la risa de un niño siempre va a ser tierna, pero tenía tanto volumen que ya al comienzo no dejaba que explicaran bien. Pero bueno, estas son correcciones para que vayan aprendiendo y yo sé que no se les va a olvidar. Muy bien, 4-2 tiene este grupo. ¿Quién sigue? Sigue Grupo Azul, profe. Ya comparto Grupo Azul, pantalla. profe. Ok. Compañeros, muy buenas noches. Profesor, muy buenas noches. Hoy les venimos a exponer Hola. el Grupo Azul, lo que sería la esquizofrenia. El grupo está conformado por Valentina Cortés, Angélica Galvis, Andrés Salcedo, Laura Higuera, Gabriela Vasallo y quien les habla, Sebastián Villalba. El hombre del grupo. Sí. Vamos a iniciar dando una introducción. La esquizofrenia y trastornos psicóticos relacionados se caracterizan principalmente por presentar síntomas psicóticos. Estos síntomas psicóticos vendrían siendo tres, los cuales son los síntomas psicóticos, síntomas negativos y la disfunción cognitiva. Los síntomas psicóticos incluyen delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento y el habla. Los síntomas negativos se refieren a una disminución o falta de emociones y comportamientos normales. La disfunción cognitiva afecta principalmente lo que sería la atención.
también afectaría la memoria. Pasaré a darle un par de definiciones de lo que sería este trastorno. Bueno, este afecta la capacidad de una persona para pensar. No puede como tener una personalidad o un comportamiento muy lúcido. La esquizofrenia afecta aproximadamente un 1% de las personas. Causa un cambio en su comportamiento, tanto en cualquier tipo de persona. También afecta a la clase social y su raza. Bueno, las características de la esquizofrenia. Esta enfermedad afecta gravemente pues, tu proceso personal. Empieza a darse entre los 15 y 20 años, más en hombres que en mujeres. Como dijimos anteriormente, afecta alrededor del 1% de la población. Y pues bueno, el riesgo de desarrollar la esquizofrenia es directamente el grado de un parentesco biológico. Ya acá continúa mi compañera Gabriela con los requerimientos de la esquizofrenia. Buenas noches. Bueno, los requerimientos de la esquizofrenia requiere una rehabilitación y estrategias psicoterapeutas para las personas con síntomas cognitivos negativos y psicóticos persistentes, la psicoeducación del paciente y las comunidades. La siguiente, Sebas, porfa. Los componentes de la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia se compone por psicosis, alucinaciones, las ideas delirantes, el habla y conductas desorganizadas, el afecto aplanado, los déficits cognitivos y disfunción laboral y social. Y el suicidio es la causa más frecuente de muerte prematura de esquizofrenia. La siguiente, Sebas, por favor. Bueno, en las siguientes imágenes podemos observar zonas afectadas por la esquizofrenia en el cerebro, en sus ángulos frontales, laterales y traseros del cerebro. ¿Cómo se debe tratar una persona con esquizofrenia? Se le debe hacer una exploración física, un análisis y pruebas de detección. Continúa mi compañera. Gracias. Bueno, entonces, la exploración física. En la exploración física se descartan otros problemas que podrían estar causando estos síntomas. Normalmente se solicitan exámenes médicos o exámenes a la cabeza. La siguiente, Sebas, por favor. El análisis y pruebas de detección. Se solicitan pruebas que permiten descartar y o detectar el consumo del alcohol y drogas en el paciente. La siguiente, por favor. Y finalmente encontramos la evaluación psiquiátrica. Un médico profesional en salud mental va a estudiar, observar y evaluar el comportamiento del paciente y principalmente va a indagar sobre posibles pensamientos suicidas, estado de ánimo, delirios, alucinaciones, consumo de drogas o si hubo violencia con el paciente. Gracias, Laura. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar de los factores. Entonces, encontramos los factores predisponentes y estos tratan de cuando durante la formación del feto, o sea que puede ser hereditario, alguna malformación, eso puede en el desarrollo. También hablamos de los factores precipitantes. Estos no causan la enfermedad, pero conjunto con con el otro factor, sí puede llegar a desarrollar la enfermedad. Y factores de mantenimiento, que son el desorden, ya cuando una persona adulta puede llegar a padecer esta enfermedad, entonces hablamos de factores como desorden de ideas,
aislamiento o pérdida de interés en actividades. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar también de los tratamientos. Básicamente la esquizofrenia se trata con antipsicóticos. ¿Qué es lo que hacen los antipsicóticos como tal? Ellos bloquean los receptores de la dopaminérgicos del sistema nervioso. Obviamente también tienen algunos efectos secundarios en los cuales está el sueño excesivo, mareos, aumento de peso y estreñimiento. Y básicamente estos medicamentos lo que hacen es evitar alucinaciones y delirios. Siguiente, por favor. Bueno, cuando no se hace un tratamiento adecuado, obviamente se pueden presentar otro tipo de síntomas o enfermedades, como el suicidio, la depresión, trastornos de ansiedad, comportamiento agresivo y otros problemas médicos, ya de físicos como tal. Ya sigue mi compañera. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar acerca de los síntomas. Debemos de entender que existen síntomas de comportamiento y psicológicos. Empecemos por los del comportamiento. Está la agresión. Bueno, por agresión podemos entender cuando las personas empiezan a golpear a las personas del entorno y sin razón alguna. Siguiente, por favor. También está automutilación, que es cuando los jóvenes empiezan a hacerse pequeños rasguños hasta cortes en la piel para sentirse un poquito más aliviados de lo que están sintiendo. Siguiente, por favor. También podemos encontrar el aislamiento social y un dato importante es que 21 millones de personas sufren de esquizofrenia en el mundo y el aislamiento social es cuando la persona se aleja de su entorno, ya que sienten que solos van a disminuir un poquito de las sensaciones que le trae la esquizofrenia. Siguiente, por favor. Bueno, vamos con las alucinaciones. Las ¿Cómo vamos de tiempo, alucinaciones Vanessa? es cuando imaginan escenas salidas de la realidad. Profe, sin van darse 9 cuenta. minutos 14 segundos. Ok, dale, sigue. Se imaginan escenas salidas de la realidad sin darse cuenta, pues que estas escenas son cosas de la cabeza y ellos sienten que todo esto está pasando en realidad. Normalmente pues se sienten perseguidos, sienten que les van a hacer daño y demás. Siguiente, por favor. Encontramos los delirios. Está el hiperactivo, hipoactivo y mixto. Mejormente llamados como delirium hipoactivo, que es cuando la persona tiene somnolencia e inactividad. El hiperactivo, que es cuando la persona presenta inquietud y agitación. Y está el mixto, que es disminución de memoria, se desarrolla en días u horas y además distorsiona la realidad. Listo, seguimos. Buenas noches, compañeros. Entonces, en la esquizofrenia encontramos los siguientes tipos. Es un trastorno psiquiátrico y se clasifica en trastornos psicóticos en los que se produce una alteración de la percepción de la realidad. En la clasificación encontramos caótica, residual, indiferencial, desorganizada y paranoide. Siguiente diapositiva, Sebas. Entonces, en la paranoide, ¿qué es? Es cuando las personas empiezan a escuchar voces,
En la caótica es cuando se ven alterados los estímulos. En la esquizofrenia es catónica, es cuando tienen posturas o movimientos repetitivos. La esquizofrenia residual no se presenta ninguno de estos síntomas, sino empiezan a tener creencias extrañas y percepción poco habituales. En la esquizofrenia indiferencial no se clasifica ninguna de estas síntomas, por eso no hay un tratamiento directamente con ellos. Siguiente diapositiva, Sebas. En Colombia, los casos de esquizofrenia estamos con el 1%, con 4.071.052 casos presentados mayoritariamente en Bogotá y en Cali. Un minuto. Tratamientos y terapias, manejamos grupos de apoyo, terapias cognitivas, las terapias familiares son muy importantes, terapias del comportamiento para ayudarlos a otra vez con el tema de rehabilitación, y terapias en grupos donde comparten las historias o los procesos que han manejado otras personas. Siguiente diapositiva. Estos tratamientos con medicamentos hay que tener en cuenta que son con prescripción médica. Estos son de sedación alta y tienen efectos cardiovasculares y en el cerebro como tal. Y pues ya hemos tratado el tema de cuáles son sus efectos, como aumento de peso, Parkinson, algunas veces se presenta el tema de insomnio y dolor abdominal. ¿Listo? Gracias, profe. Vanessa, te envié una foto de los que tienen la cámara apagada. Por favor, le bajas 10 puntos a los que pertenecen a ese grupo. Ya te envié la Listo, foto. profe, grabado. Hágame un favor. ¿Qué opina Adriana León de la presentación que acabamos de ver? Y Laura Olaya. Profe, me parece una buena presentación. Hay temas que realmente uno no tiene claridad y uno muchas veces habla o define el tema como si realmente ciertas personas sufrieran de eso. Lo digo porque en algún momento, digamos, con las personas con las que yo comparto, uno les dice, ay, usted sí es bien esquizofrénica, y uno ni siquiera sabe el término realmente de esa palabra y las conclusiones y realmente a qué lleva este tipo de enfermedades. Entonces, realmente me pareció súper importante que los compañeros hayan aclarado el tema. Gracias. Listo, profe. Por mi parte, la verdad me parece de mucho interés y muy impactante lo que ellos hicieron, que fue como desglosar la enfermedad cuestión por cuestión. Generalmente uno conoce la esquizofrenia de forma muy abierta y es que una persona sufre alteraciones dentro de su realidad, pero pare de contar. Uno no sabe qué conlleva o por qué se da. Me gustó mucho cómo lo establecieron. La parte de los botones me pareció muy práctica para mostrar como cada una de las causales y muy impactante. De por sí, muy, muy, muy interesante también. Ok, chicos, lo único que me resta es que la letra de la presentación fue lo que les bajó a ustedes. Tenía una letra muy, muy plana, tanto a nivel de diapositiva como a nivel de títulos. Quiero que revisen esa diapositiva y se den cuenta que la letra influye mucho en la presentación. Ellos tienen 4 también. Y Grupo Rojo, qué pena, vamos a agilizar porque es que tengo clase a las 10, porfa. Dale, profe, tranqui. ¿Ahí ven? Sí, señor. Listo, pues. Bueno, a nosotros nos correspondió el trastorno de la ansiedad. Y pues aquí están nuestros compañeros, ya nos conocen como Grupo Rojo. Entonces, ¿qué es el trastorno de la ansiedad?
pues todo el mundo experimenta sentimientos de ansiedad de vez en cuando. La ansiedad se puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que se está a punto, por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. Como tal, la ansiedad digamos que es un síntoma, es un trastorno muy conocido hoy en día. Por la cuarentena pues se ha desarrollado, pues ha crecido este trastorno. En Colombia se han reportado un 60% de aumento de casos comparado desde el 2015 hasta el 2020. Es un trastorno que digamos que se desarrolla, que todos padecemos de ansiedad, porque este es un trastorno que nos permite, bueno, no, como trastorno no, es la ansiedad, pues todos tenemos ansiedad porque es el que nos permite estar alerta, nos permite estar como conscientes del peligro. Y pues ya cuando avanza ya se convierte pues en un trastorno como tal y ya se vuelve pues un tema ya para poder tratar. A continuación vamos a conocer pues los tipos. Buenas noches, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar acerca de unos tipos de trastornos. Tipo de trastornos del pánico. Se caracteriza por ataques de pánicos extremos, ansiedad inesperada, crisis. Pacientemente suele una emoción e intenso temor que se reprime al ataque de ansiedad. Este es uno de los trastornos pánico. Les voy a hablar acerca del trastorno de la generalidad. La ansiedad, preocupación excesiva de tomas de multiplicaciones de situaciones de trastornos. Una ansiedad no es muy insistente, pero continúa ante cualquier factor inmediatamente extremente. Fobia. Específicamente se trata de miedo en cuestiones de concretas, normalmente relacionadas con la sangre o cuando ven animales, fobia de los truenos, fobia al agua. Hay muchos tipos de fobia. Sigue mi compañera con otros tipos de trastornos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha bien? Hola. Escuchamos. Sí, compañeras, ¿se escucha? Sí, sí, escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Ok, tenemos el trastorno por estrés postraumático. Este es caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento o atemorizante. Perdón. Se dice también que este trastorno puede durar desde meses hasta años y suele haber episodios que recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas. También tenemos el trastorno generalizado. Exactamente, un momento. Bueno, ese trastorno generalizado exactamente se utiliza ampliamente por los profesionales para referirse a niños con autismo y trastornos relacionados. ¿Cuáles son estos trastornos? Más que todo se clasifican de acuerdo al manual diagnóstico y estadístico de clasificación, donde sus siglas son DSM. Es un trastorno autista. ¿Listo? ¿Quién continúa? Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar sobre los síntomas de cáncer. Una de las principales síntomas son las preocupaciones por asuntos y situaciones que son
desproporcionados a los acontecimientos. Suelen exagerar muchísimo las situaciones cuando no debería ser así. También piensan demasiado en los planes, las soluciones a veces son peores que los resultados y no pueden concentrarse. Eso nos lleva a que tienen una sensación de mente en blanco. También tienen incapacidad de relajarse, sensación de nerviosismo, una sensación de excitación, perdón, o de estar al límite. Esto les produce fatiga, temblor, agitación y obviamente también les afecta el sueño. Los factores, hay factores biológicos y ambientales que conllevan las causas y muchos de esos casos tienen que ser por antecedentes significativos en su adolescencia o en su niñez. Y esto no les permite diferenciar la forma de percibir las amenazas. También evitan situaciones peligrosas, ¿no? Y también son de temperamento negativo. También este trastorno puede ser hereditario, por eso se dice que la genética como las causas. Bueno, pues a continuación tenemos un video, pero yo creo que lo dejamos para el final, ¿vale? Entonces vamos a continuar con qué se debe hacer en este caso. Buenas noches. Las personas que rodean a una persona con ansiedad suelen tener comentarios negativos. Antes de decir, evita decir relájate, mejor di, entiendo que es complicado. Evita decir lo que tienes que hacer es, mejor di, estoy aquí para lo que necesites. Evita decir, otra vez estás así, mejor di, te abrazo y llora si lo necesitas. Evita decir, piensa en otra cosa, mejor di, voy a estar aquí siempre. Vale, y a continuación vamos a ver qué es lo que la prevención. Bueno, decimos que en la ansiedad, aunque nuestro organismo, por ejemplo, siempre está prevenido y nuestra mente están diseñadas para adaptarse al cambio. En ocasiones las circunstancias pues también pueden hacer que esta tarea sea un poco más dificultosa para algunas personas que otras. También pues se ha demostrado mediante estudios científicos que el ejercicio es tal vez la principal herramienta que tiene el ser humano para de esta manera darse bienestar a sí mismo y evitar la ansiedad. Si solemos salir a hacer ejercicio, ocupar nuestro tiempo, pues el nivel de ansiedad va a disminuir. Y esto pues evita ocasionar otros problemas o otros trastornos depresivos. También estos estudios han demostrado que la meditación es una de las mejores actividades que podemos desarrollar también para que nosotros podamos disminuir la ansiedad, que también es a causa de estrés. O sea, todas las dos van de la mano, por así decirlo. Y en el tema de prevención, pues decimos de que no se queden callados, pidan ayuda. A veces creemos que esto es algo temporal, pero pues puede avanzar. Y por ejemplo, el uso de drogas, el uso de alcohol, pues puede también empeorar la situación. Entonces sería bueno consultar al médico, buscar un grupo de apoyo para que de esta manera podamos sentirnos mejor y darnos bienestar a nosotros mismos. Listo. Entonces, pues vamos a ir con el video, ¿vale? No, cariño. Déjamelo ahí, porfa. Profe, un minutico ahí rápido. Profe, es que, o sea, es que ustedes se van a dormir, yo no. Yo tampoco, profe. A ver, ¿quién me va a evaluar? Gabriela Basallo y Johan Beltrán. Bueno, profe, me pareció muy interesante lo que hablaron ellos sobre la fobia que tienen algunas personas hacia los animales y hacia los rayos, porque la verdad no sabía que existía esa clase de fobia. Y explicaron muy bien, la información fue muy clara y me pareció muy buena exposición. Muy bien, Jonathan. Johan, yo digo Jonathan, ¿no? No importa, profe. Bueno, Grupo Rojo, lo que dice mi compañera Gabriela, la explicación fue muy clara, fue concisa, no se tuvieron que extender, hicieron énfasis en el momento en el que daban a entender de que la ansiedad puede nacer y uno ni siquiera tiene, o sea, ni siquiera se da cuenta que la tiene, y ya después es por ciertos parámetros que empieza a notarlo, y las afecciones son las que conllevan, nos quedó claro.
Muy bien. Excelente. A mí me encantó la presentación porque utilizaron macros, es el único grupo que lo ha hecho. Fue la única presentación que sacó algo, pues montaron algo diferente. Lo único fueron los iconos de la parte de arriba, pero yo sé que cuando uno tiene macro no encontraba más, porque PowerPoint trae como esas prediseñadas ahí. Pero me gustó mucho, en verdad fue de la mejor presentación de esta noche. Tienen 4 o 5, muy bien. Los felicito, Grupo Rojo. Gracias. Muy bien. Ok, chicos, entonces, no siendo